De Jesucristo, atentos a recibir el mensaje. Amén, amén, amén. Todos decimos, voy a tomar su lugar dándole gracias a Dios. Esta serie que estamos estudiando se llama Discipular. Discipular tiene que ver con formar. Discipular tiene que ver con formar. No informar solamente, sino formar el carácter de la persona. Ahora bien, tomemos algún ejemplo como base. Y viene siendo el de los hijos. Como padres, nosotros vamos trabajando en nuestros hijos para un proyecto de vida. Diga conmigo, proyecto de vida. Entonces, si nuestro hijo o nuestra hija nos pregunta, ¿cuál es el propósito de esta familia? Dígale, eres tú. Porque dice la palabra, herencia del Señor son los hijos. Entonces, el proyecto de vida en esta familia eres tú. Invertimos nuestros recursos en la formación de nuestros hijos. Y dice la palabra, como saetas en las manos del valiente son los hijos en la juventud. Entonces, ¿qué hacemos? Una saeta es una flecha. Y esta flecha, si la lanzamos así cerquitas, pues ahí nomás llegó. Pues ahí nomás, mijo, hasta ahí. Pero por eso dice en las manos del valiente. Entonces, cuando entiendes, tomas toda tu fuerza y lanzas e incrustas esta flecha lejos y fuerte y alto. El proyecto de vida en la familia son los hijos. Amén. La herencia que el Señor nos ha dado. Con eso en mente e introduciendo el mensaje, entonces, ¿cuál es el proyecto de Dios en esta vida? Dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces nosotros somos el proyecto de Dios en esta vida. A los ángeles no los creó a su imagen y semejanza, pero a ti y a mí sí. Y las características que nosotros tenemos son únicas y son especiales. Lo dije antes y lo quiero repetir. A veces nuestros jóvenes quieren cambiar de cómo son y de lo que tienen. Pero esas características que tienes como joven, como jovencita, alguien las está buscando así, tal cual. Tú dices, no me gustan mis ojos, no me gustan mis orejas, no. Y hay alguien que está buscando y hay una conexión y va a haber una conexión contigo profunda. A su nombre. Entonces, no trates de cambiar, es mejor trabajar en ser tú. Trabajar en el ser como hijos de Dios. Y damos un paso más entonces. ¿Cómo logramos el ser? Conociendo al Padre. Cuando conocemos al Padre y el propósito que Él tiene en esta tierra para nosotros, trabajamos en el ser, que somos el proyecto de Dios en esta vida. A su nombre. La naturaleza divina, número uno. Dios es un ser supremo, eterno e inmutable. Supremo, elevado por sobre todos. Eterno, no tiene principio y no tiene fin. E inmutable, no cambia, Él es. Su divinidad es esencial y no puede ser cambiada. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. La Biblia esconde muchos misterios. Y este es uno de ellos. El misterio de Dios. Hemos estado estudiando sobre el misterio de la gracia de Dios por Jesucristo en Israel. El misterio. Pero el misterio de misterios es Dios. ¿Quién es Dios? Y conocemos a Dios a través de lo creado, nosotros, a su imagen y semejanza, y la creación. ¿Estamos listos? Primera Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente, sin discusión, grande es el misterio de la piedad. Sinónimo de amor. Piedad es amor.
Dice, grande es el misterio del amor. Y luego dice, Dios fue manifestado en carne. Cuando alguien hace un favor para nosotros, y si es muy grande el favor, nos sentimos indignos. ¿Esto hiciste por mí? Sí, por ti. ¿Para mí? ¿De verdad? Sí. Entonces, alguien nos está dando un valor mayor que el que nos damos a nosotros mismos. Y dice la Escritura que el misterio de la piedad, el amor de Dios, es un gran misterio e incomprensible a nuestra mente. Necesitamos un despertar de nuestro espíritu que venga de su espíritu para poder comprender la profundidad de Dios. Adentrémonos al tema entonces. Dios fue manifestado en carne. Dios, diga conmigo. Uno de los sinónimos de la palabra Dios es ser eterno que sustenta el universo. Dios no vive en el universo. Dios no habita en el universo. El universo habita en Dios. A su nombre. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Fíjate todo lo que hay aquí en esta escritura. Dios, ser eterno que sustenta el universo, en una chispa pequeñitita a nuestro entendimiento y ojos, dentro del vientre de una mujer llamada la Virgen María, y viene a este mundo. El ser eterno, el todopoderoso, limitando en parte a un tiempo y espacio, a ese cuerpo. Dice, en él habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Es Dios y es manifestado en carne. Es un misterio. Porque dice la Escritura, Dios fue manifestado en carne. ¿Qué es manifestado? Se dio a conocer. Porque Dios no tiene principio ni fin. Dijimos que es eterno, sin principio ni fin. Por eso nuestra mente tiene un entendimiento: hombre, mujer, cama, embarazo, niño o niña. Pero cuando hablamos de Dios viniendo a esta tierra, nuestra mente no comprenderá. Tendrá que ser por la revelación de su espíritu a través de la palabra, a su nombre. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. Y mi espíritu daba vuelta en este versículo que vamos a leer acerca de el verbo. El verbo. Dice, en el principio era el verbo, hablando de la palabra. Verbo también es movimiento. ¿Se acuerdan en la primaria? El niño corre por el campo. ¿Cuál es el verbo? Corre, movimiento. El Señor está nadando. ¿Cuál es el verbo? Nadando. Todo lo de ando, o en inglés ing, es la acción, es el verbo. Entonces, en el principio es movimiento o es la palabra. En el principio es la palabra. Dice, y el verbo era con Dios, la palabra o el movimiento, y el verbo era Dios. Este lenguaje es atrapando nuestra mente para empezar a comprender la profundidad de Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es Dios. Jesús es el verbo, plenamente Dios, y estuvo presente desde la creación. Si Él está presente desde la creación, Él tiene una imagen. Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen, Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, conecte conmigo. Si Él es eterno y Jesús es la imagen visible del Dios invisible, cuando el hombre fue creado a imagen de Jesús, a su nombre, porque es la imagen visible del Dios invisible. ¿Está conmigo? Si me está siguiendo, levante su mano. ¿Vamos bien? Ok, gracias. En el principio era el verbo. Colosenses capítulo 1, versículo 16.
Le dije de memoria el 15. Él es la imagen del Dios invisible. Dice el 16, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles. Lo que se ve y lo que no se ve fue creado por Jesús. Se lo dejo a tarea. En el contexto de Colosenses capítulo 1, desde el versículo 13, está hablando del Señor Jesús. Ahora veamos la encarnación de la divinidad. La divinidad se manifiesta en la carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Vea conmigo Juan capítulo 1, versículo 14. En esa manifestación se cumple el plan de redención. Es decir, el modelo levítico es que por el pecado se tenía que ofrecer un cordero por familia, y anualmente el sumo sacerdote llevaba un cordero al lugar santísimo por la nación, uno anual. Es una modelo, una enseñanza que Dios se la dio a Moisés en el monte Sinaí. Se le dijo, conforme al modelo que se te presentó en el monte, así diseña el tabernáculo. No es que a Moisés se le ocurrió, no. Todo lo que el pueblo hacía era por orden divina. Y esa orden divina, un modelo que se miró en el monte Sinaí, que habita en el tercer cielo. Entonces tenemos el tabernáculo terreno y el celestial. Por eso dice que Jesús es el Cordero de Dios. Cada jefe de familia, cada cabeza de familia traía un cordero al templo. Esto es por mi familia. Pues Dios Padre Todopoderoso presenta un cordero, Él mismo manifestado en carne, para el perdón de los pecados de todo el mundo. Juan el Bautista tuvo esta revelación en Juan 1:19 o 29. Repaso. Diciendo de Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es el Cordero de una familia para una familia, es el Cordero de Dios para todas las familias de la tierra. A su nombre. Características de este Cordero: sin mancha, perfecto, limpio. Si tenía una uña quebrada, ya no servía para el sacrificio. Si tenía un ojo que tuviera lagañas, ya no servía, estaba enfermo. Si tenía el estómago demasiado grande por problemas de digestión, ya no funcionaba. Tenía que estar limpio y de un año. ¿Por qué? Es la edad perfecta. Entonces, Jesús es el Cordero de Dios sin mancha. No había hombre alguno que se pudiese presentar como sacrificio por el pecado de la humanidad, porque dicha persona ya tenía pecado desde su nacimiento. No así en Jesús. Por eso dice la palabra que nos convenía santo, inocente, limpio, apartado del mundo y hecho más sublime que los cielos. A su nombre. Si voy muy recio, hágame una señal y le bajo una rayita. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Hay muchísimos libros de historia sobre lo que sucedió en la época del Señor Jesús. En diferentes idiomas existe la historia. En la Biblia y fuera de la Biblia. Pero ¿por qué el mundo permanece en obscuridad? Porque Satanás ha venido a matar, a robar y a destruir. Quiere desintegrar el templo de Dios. El tabernáculo dejó de existir, se construyó un templo y ahora dice la palabra una y otra vez que nuestro cuerpo
es el templo del Espíritu Santo. Entonces, la idea de la corrupción del cuerpo, desde el adulterio, la fornicación, el alcohol, las drogas, la destrucción del cuerpo, es destruir el cuerpo donde habita Dios, nuestro cuerpo físico. Dice la palabra que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No lo cuides porque alguien te dice, cuídalo porque es para Dios, para que Dios habite dentro de ti. ¿A su nombre? No lo hagas, no digas, es que en la iglesia me prohíben. No, no necesariamente, porque si te das cuenta has cometido algún pecado y no te ha caído nadie. 3, 4 ángeles que te tumban al suelo y te arrestan y te... No, simplemente hay una consecuencia de una lejanía de la presencia de Dios. Ya no siento lo mismo, ya no oigo a Dios igual, porque Él es 3 veces santo. ¿A su nombre? Filipenses capítulo 2 versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Está hablando de Dios eterno, todopoderoso, se humilló, se despojó a sí mismo para manifestarse en cuerpo humano. A su nombre, gloria. La revelación de la divinidad, Dios revela su naturaleza a través de su palabra y a través de ese verbo llamado el Hijo. Y digo llamado porque no es el Hijo de Dios, es llamado. La Virgen María, cuando vino el ángel y le dijo que tendrás un hijo, le pondrás por nombre Jesús, salvará a su pueblo de sus pecados. Ella dijo, pero ¿cómo va a ser esto? Todavía no me caso. Todavía no tengo luna de miel, no conozco varón. Le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el santo ser que nacerá será llamado, no dijo será hijo, será llamado Hijo de Dios. ¿A su nombre? Diga conmigo, revelación. Es muy importante cuando abrimos el libro sagrado decirle, Señor, dame revelación, háblame. Tu palabra que sea mi alimento y que sea revelación para que haya un ensanchamiento. Porque esto tiene que ver con la asignación que tenemos en esta vida. Conocer a nuestro Padre Dios. ¿A su nombre? Dios revela su naturaleza a través de la palabra. ¿Qué dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2? Fíjate lo revelador de la Escritura. Dios, acuérdense, sinónimo, ser eterno que sustenta el universo. Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿qué tantas? Y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Patriarcas, profetas, jueces, reyes. Muchas veces y de muchas maneras. Dios buscaba maneras de cómo conectarse con su pueblo. Bendito el Señor. Él está en nuestra búsqueda. En estos postreros días últimos, postreros significa últimos, Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Ya entendimos la palabra hijo? Así será llamado Hijo de Dios. El libro de Juan capítulo 14 versículo 9, hay una conversación con uno de sus discípulos llamado Felipe. Le dice que él y el Padre son uno. Y Felipe hace algunas preguntas ahí, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo que he estado con ustedes y no me has conocido. Estar ahí, la relación con Dios. La relación con Dios, hay una revelación. En la relación hay una revelación. Hay personas que entre más tiempo pasas con ellas, más le conoces. Pero nunca terminamos de conocerlas. Empezando con nuestro matrimonio. Nos vamos conociendo más y más. Oh, esa área no la conocía de ti. Bueno, sorpresa. Siempre creo que cada persona es una veta de diamantes, no solo de oro, de diamantes. Tenemos potencial porque tenemos ADN divino. Fuimos creados a imagen de Dios.
Tú misma has dicho, yo sé que si yo me animo y doy un paso en esta dirección, yo sé que si me aviento, lo logro. Es una chispa divina. Tú escuchas a otros haciendo ciertas cosas y tú dices, yo lo puedo hacer mejor. Yo siento y entiendo que lo puedo hacer mejor. Tienes una chispa divina. Tienes un ADN de Dios. Pero te hace falta despojarte de ti mismo y flotar en lo espiritual. Trascender, crecer. Señor, en tu nombre, lo que llamamos da el paso de fe. Confía en el Señor, en el sentir que está poniendo dentro de ti. A su nombre. En Juan 14:9, Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Estamos en un punto de revelación. El Espíritu Santo y la revelación, que el Espíritu Santo no es otra cosa que Dios mismo, porque Dios es Espíritu y es Santo. 3 veces Santo. El Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios. Nosotros mismos, para conocernos, es a través de nuestro propio espíritu. No nuestra mente. Nuestra mente está muy limitada. Es muy limitada. A nuestra mente, cuando alguien le dice algo, una palabra negativa, la mente es rápida, se asusta, se frustra, tengo cáncer, estoy enfermo, me voy a morir, y ya empieza a sentir los síntomas. Es la mente. Pero cuando empezamos a flotar, a trascender en lo espiritual, estamos mirando las cosas de diferente perspectiva. Inclusive uno dice, sí, bueno, voy con el Señor. No nos preocupamos tanto, porque tu espíritu está más claro. No es cómo entras, sino cómo sales. No es lo que aprendes, sino lo que aplicas. No es lo que anotas, sino lo que es revelado. ¿A su nombre? ¿Estamos aquí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Espíritu. Fíjate lo que dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Que el Espíritu Santo revela lo profundo de Dios a los creyentes. Lo hemos oído de Pablo. Dice, hace tantos años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, conozco a un hombre que fue al tercer cielo. Estaba hablando de su espíritu. ¿A su nombre? Leo para ustedes. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, con E mayúscula, hablando del Espíritu Santo, de Dios que es Espíritu. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿A su nombre? Antes de la existencia de la creación, Dios es Espíritu. El verbo, la palabra empieza a crear la materia. Y nosotros desde la materia podemos hacer muchas cosas una vez que conectamos nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Ya no te preocupas. Ya no hay miedos, porque este amor echa fuera el temor. Ya no tengo miedo, porque su amor me sustenta, me guarda, me levanta. A su nombre. En el libro de Juan 16, versículo 13, Jesús, instruyendo a sus discípulos, les dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Qué hace el Espíritu? Ya miramos que revela, que es Dios, que es eterno y guía el misterio oculto. Por tiempos y edades, el pueblo de la Biblia esperaba al Mesías. ¿Sabes desde cuándo? Desde la creación. En el mismo momento que Satanás hizo tropezar a la mujer, que tenía libre pensamiento, libre albedrío, desde ese momento hubo una profecía. Se le dijo a la serpiente, simbolizando a Satanás, o Satanás simbolizando a la serpiente, tú le has hecho tropezar en el tobillo para que cayese, pero ella, la mujer, te va a dar en la cabeza. Hablando de Jesús el Mesías, hablando del futuro Salvador, vendrá de una mujer. ¿A su nombre? ¿A su nombre? Entonces, en la época bíblica y por muchas
periodos de tiempo, los padres no querían que sus hijas se casaran tan jóvenes, porque a lo mejor pensaban que una de sus hijas iba a ser el vaso usado por Dios. A su nombre, gloria. Ahora, vea conmigo en Romanos 16, 25. La divinidad de Dios y su plan de salvación ha sido revelado a los que creen. Cuando llegó el tiempo, fue manifestado en carne, vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, esto es algo que conecta con todo desde la creación hasta el fin. Hasta el fin. Como dice Romanos 16, 25, y al que puede confirmaros según mi evangelio, las buenas nuevas para salvación. Evangelio, la buena noticia que en Jesús, el Señor, hay vida eterna. Él es el camino, la verdad, la vida, la luz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio. Hay gente que confunde. Por ejemplo, invitamos a que reciba a alguien, a Jesús como su Señor y Salvador. Le decimos, levanta tu mano y confiésalo. Entonces, hay otros que están observando y mirando, ¿a poco solo por levantar la mano? No conoce la revelación. Que cuando la persona lo está haciendo desde su corazón, en espíritu, cuando le está creyendo a la palabra, le está creyendo a Dios. Y en ese momento, algo empieza a orbitar dentro de su ser y hay una transformación. Y empieza a pasar el tiempo e inclusive ese primer día es cuestionada esa persona. A la semana es cuestionada. Oye, llevas una semana y todavía sigues en lo mismo. Al mes, no vas a ir al baile, no vas a ir. No, yo entregué mi vida al Señor. Pero, o sea, era nomás ir un ratito y nomás era. No, es que algo pasó dentro de mí. A los 6 meses. Oye, tú sí estás fanático, ¿estás en serio? Es que no entienden que la palabra que creó desde el principio el verbo, la palabra de Dios sigue creando y hace nuevos corazones. Al de piedra lo hace de carne, a su nombre gloria. Al año dice, ¿todavía estás en eso? A los 2 años, 3 años, 4, 5 años dice, oye, ¿qué fue lo que te pasó? Porque pueden ver el mismo cuerpo, la misma persona, pero su manera de pensar, de hablar, ha cambiado. Te van a criticar, después te van a estudiar, y después te van a imitar, te van a preguntar, oye, pásame unas claves, ¿cómo le haces? Saludos y bendiciones, soy el pastor Ábrego de Iglesia de Reino. Espero que el mensaje de hoy te haya bendecido y edificado. Por lo tanto, quiero invitarte a uno de nuestros servicios domingos y jueves. Domingos 10 de la mañana, los jueves a las 7. Estamos ubicados en el corazón de Salinas, en el 61 al norte de la Summer Road. Salinas, California, 93905. También puedes seguirnos en Facebook, en Iglesia de Reino. Aquí hay un lugar para ti. Bendiciones.